En el día de hoy te traigo esta hermosa planta. El liriope pertenece a la familia Liliaceae. Esta planta es de origen asiático. Hola mis amores, sean todos bienvenidos a una nueva entrega. En el día de hoy nos toca sembrar estos hermosos liriope aquí debajo de esta hermosa mata de mango, ya que su follaje posee un porte y una caída muy graciosa. Es apta para ser cultivada como tapizante o cubresuelos, así que por eso me va perfecta aquí en esta jardinera. ¿Sabes que esta planta es herbácea y perenne? Es de muy bajo mantenimiento y te puedo comentar que ella florece principalmente en verano, entre finales de verano e inicios del otoño. Es recomendable cortarle las hojas viejas a medida de que va envejeciendo en los inicios de la primavera para estimular el crecimiento y el desarrollo de la misma y que así pues dé una floración bonita. Por aquí arriba te voy a estar mostrando las fotos de cómo florece esta que estoy plantando yo aquí, ya que existen 5 tipos. Por aquí arriba te muestro el liriope variegata que florece hermoso. También hay 2 tipos, también le dicen el liriope muscari. Este florece blanco. Por aquí arriba te lo muestro en esta foto, mira. Se multiplica también por semilla en otoño o por división de mata, como estoy realizando yo por aquí. Le gusta un suelo fértil, humedecido, bien drenado y preferiblemente ácido. En cuanto al clima, es bastante resistente. Le gusta muchísimo la semisombra, especialmente la sombra, por eso le encanta estar debajo de árboles grandes. Así que este espacio es genial aquí debajo de esta mata de mango. Y bueno, pues era muy importante traer aquí al espacio la forma de cómo hacer una hermosa jardinera. Por aquí hemos culminado de sembrar este hermoso liriope. Entonces ahora vamos a proceder a plantar unas hermosas alegrías de la casa aquí que le darán un poco de colorido a esta jardinera. Míralos por aquí, estos son los comúnmente llamados caprichos. Y debido a que los caprichos aman el fresco debajo de las matas de mango, pues entonces pondremos estas bellezas por aquí. Así que seguimos. Ya verás que aportarán un bonito colorido. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Y ahora procedemos a agregar un poco más de tierra negra, tierra de jardín, a nuestra jardinera. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Y bien cerquitita del tronco ahora vamos con estas bellezas de capricho o alegría de la casa para dar colorido. Pues díganme ustedes si estas bellezas de capricho no le dan un toque espectacular aquí a este tronco. De verdad que dan una vista muy bonita. Algo que te comento es que a los caprichos les gusta ser mojado a diario. Por lo mismo aquí en esta tierra yo tengo una mezcla, claro, de piedrecitas, tierra de jardín. La tierra está apta para estas plantas porque debe drenar muy bien aquí este espacio, ya que estos caprichos tienen que ser mojados a diario. Así que es importante que drene bien el agua en esta jardinera.
변하고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져. Miren esta belleza de hijito, de alegría de la casa. Miren qué belleza con sus raícitas. Súper tierno. Pues te comento que plantar estas bellezas son toda una terapia. Te hacen sentir muy feliz. Así que te animo a tener alguna plantita que cuidar en casa. Y ahora una parte que me encanta, a mojar las plantitas. Esto sí que es vida, ¿eh? Pura frescura. Respirar aire limpio. Qué bien se siente. Este es el resultado, mis amores, de mi jardinera en el día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que lo hayan disfrutado. Para mí fue todo un placer plantar estas plantitas aquí con todos ustedes. Te invito cordialmente a suscribirte si aún no lo has hecho, para que sigamos aprendiendo aquí más de plantas, sobre todas las bellezas que tenemos en la naturaleza. También te animo a compartirlo con tus amistades. Sí, de esa forma le estás regalando un momentito de alegría y de paz con estas bellezas. También recuerda regalarme tu like.